Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una pulsera brazalete. Es una pulsera de corazones y está elaborada solamente a base de cadenas. Es un trabajo muy bonito. Espero que os guste. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. 2 navetas que vamos a cargar con el hilo seguido, sin corte. O sea, primero cargamos una y después sacamos una hebra lo suficientemente larga como para cargar la otra. Una aguja de ganchillo, el enhebrador, un clic, unas piedrecitas o unas perlitas, como más os guste, una guía, una hebra de hilo y la tijera. Comenzaremos de la siguiente forma. Cogemos las navetas y entre las dos navetas enganchamos el clic. Y ahora vamos a hacer 14 nudos, un picot muy pequeñito y 2 nudos. Y ahora vuelvo. Para este primer motivo hemos hecho 14 nudos, un picot pequeñito y 2 nudos. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es cambiar el orden de las navetas. Esta naveta la ponemos hacia abajo y esta de abajo la ponemos hacia arriba. Antes de proseguir tenemos que ajustar bien esta cadena, porque esta cadena ya se queda fija. Y entonces, ahora a continuación haremos 2 nudos, engancharemos en este picot pequeño 5 nudos, un picot pequeño, 9 nudos. Hemos hecho 2 nudos, 1 y 2. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar en este picot pequeñito. Ajustamos bien. ¿Veis? Y ya tenemos el pico central del corazón. Ahora a continuación haremos 5 nudos, un pico pequeño, 9 nudos. Hemos hecho 5 nudos, pico pequeñito, 9 nudos. Ahora este hilo lo vamos a enganchar aquí, donde el clic. Quitamos el clic. Y enganchamos. Ya tenemos nuestro primer motivo, nuestro primer corazón. ¿Veis lo bonito que se queda? Ahora a continuación lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la labor y elaboraremos una cadena de 6 nudos, un picot, 6 nudos, pero esta vez el picot va a ir con la guía, va a ser un picot grande que es el que nos va a servir para enganchar luego las perlitas. Ya hemos hecho la cadena y ahora daremos la vuelta y en este hilo de aquí, que queda aquí abajo, pondremos el clic. Y comenzaremos de nuevo a hacer otro motivo. Haremos 9 nudos, engancharemos aquí y después haremos 5 nudos. Hemos hecho los 9 nudos y ahora vamos a enganchar aquí, en el picot pequeñito.
Ajustamos el hilo y hacemos los 5 nudos restantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a continuación hacemos un picot pequeñito y 2 nudos. 1 y 2. Y es ahora, primero ajustamos la labor y es ahora cuando cambiamos de naveta. La naveta de arriba queda abajo y la de abajo queda arriba. Y ahora haremos 2 nudos, engancharemos en el picot pequeñito, en este picot, y de esa forma se nos quedará esta parte de aquí. 1 y 2. Enganchamos. Y ajustamos. ¿Veis? A continuación, después de enganchar aquí, hemos hecho 5 nudos, un pico pequeñito, 9 nudos. Y ahora este hilo de aquí lo vamos a enganchar aquí, donde el clic. Ajustamos. Y ya tenemos nuestro siguiente motivo. Y ahora haremos exactamente igual que aquí. Daremos la vuelta y haremos 6 nudos, un pico grande, 6 nudos. Ya hemos hecho nuestra cadena de 6 nudos, un pico grande, 6 nudos. Ahora voltearemos la labor y seguiremos trabajando todos los motivos igual que este, porque si os habéis dado cuenta, este primero tiene 14 nudos aquí, porque aquí no lleva picot. Ya el resto de los corazones llevan 9 nudos, picot, 5 nudos. Así seguiremos trabajando hasta el final, hasta tener el largo deseado. De todas formas, vamos a repetir un corazón más para afianzarnos un poquito. Bueno, vamos a hacer el siguiente corazón. Ajustamos bien la cadena de aquí abajo, ponemos el clic y ahora trabajamos 9 nudos que engancharemos aquí. Hemos hecho los 9 nudos y ahora pues engancharemos aquí. Y a continuación haremos los 5 nudos el picot pequeñito los 2 nudos, 1
y 2 y cambiamos naveta. La naveta de arriba queda abajo y la de abajo queda arriba, pero siempre teniendo cuidado de ajustar la labor por aquí, porque como os he dicho antes, esta cadena ya se queda fija. Y ahora pues simplemente hacer 2 nudos que engancharemos en el picot pequeño . Ajustamos y ya tenemos el piquito del centro. Y ahora simplemente es hacer 5 nudos, un pico pequeño y 9 nudos. Al llegar a los 9 nudos enganchamos aquí abajo donde el clip y como hicimos con estas cadenas, damos la vuelta, hacemos 6 nudos, picos grandes, 6 nudos, etcétera, etcétera, así hasta que tengamos el largo que queramos. Yo cuando alcance el largo que quiero, vuelvo. Ya he terminado la pulsera, le he dado el largo que he creído más conveniente. El último corazón, al igual que el primero, no lleva ningún pico en la parte de aquí. Y ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Le damos la vuelta y vamos a hacer una cadena de 6 nudos, un picot, 2 nudos. Ya he hecho la cadena y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de naveta. Esta la ponemos para abajo y esta para arriba. Y vamos a hacer 2 nudos, engancharemos en el picot pequeñito, este de aquí, y 6 nudos. Uno y 2. Y ahora engancharemos en este picot pequeño ajustamos y ahora hacemos 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta parte que acabamos de hacer ahora mismo es la parte por donde nos va a enganchar la pulsera. Aquí es donde va a ir el enganche de la pulsera. Ahora que hemos hecho esto ya, lo que hacemos es esto. Damos la vuelta para acá. Y entonces vamos a hacer el próximo corazón en este lado. Y vamos a empezar con este hilo. En este vamos a poner el clic. Y haremos 14 nudos, picot, 2 nudos. Ya hemos hecho 14 nudos, un picot, 2 nudos. Y ahora pues hacemos lo que hacemos siempre para hacer el corazón. Bajamos la de arriba y subimos la de abajo.
y comenzamos a hacer ahora 2 nudos que engancharemos en el pequeño, 5 nudos, picot, 9 nudos. Ya hemos hecho nuestro corazón y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta para hacer nuestra cadena. Y aquí es donde vamos a colocar una piedrecita en el picot grande que hacíamos en esta cadena. Bien. Haremos 6 nudos. Ya lo tenemos hecho, los 6 nudos. Y ahora lo que vamos a hacer es meter la piedrecita en este picot de aquí. Hemos metido un hilito para que nos resulte más fácil. Y vamos a meterle la piedrecita. ¿Veis? Y aquí en este pequeño picot que aparece por encima de la piedrecita es donde vamos a enganchar este hilo y proseguiremos la segunda parte de la cadena. Hemos hecho los 6 nudos y ahora lo que vamos a hacer es enganchar el hilo aquí en el picot este pequeño que sale de la piedrecita. ¿Veis? Metemos la naveta y ajustamos el hilo. ¿Veis? Y ahora seguimos haciendo el resto de la cadena, que son otros 6 nudos. Ya a partir de aquí vamos a ir tejiendo, haciendo un corazón, una cadena con bolita, un corazón, una cadena con bolita, hasta llegar a la última. Ya he terminado todos los motivos de la labor. Como os comenté antes, los corazones que van en las esquinas no llevan picot. La parte de aquí fuera son de 14 nudos, picot, 2 nudos. Bien, ahora para terminar vamos a hacer el piquito de aquí, que es como este de aquí, y para ello pues solo tenemos que dar la vuelta a la labor y comenzar a hacer una cadena de 6 nudos, picot, 2 nudos. Como os decía, hemos hecho 6 nudos, un picot, 2 nudos. Y ahora lo que haremos será cambiar el orden de las navetas. La de arriba la ponemos abajo, la de abajo arriba. Y volvemos a hacer la misma operación. 2 nudos, enganchamos en el picot pequeñito, este de aquí, y 6 nudos. Como veis, hemos hecho estos 2 nudos, hemos enganchado y los 6 nudos restantes. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar en la base de este corazón este hilo. ¿Veis? Y ajustar.
Y ya lo único que nos queda es esconder los hilos y almidonar la pieza y tenemos nuestro brazalete terminado. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadme vuestro comentario. Como siempre digo también, dadle al like, compartir y suscribiros, que es gratis. Y como veis, este es el resultado. Es muy bonito. Y esto es todo por hoy. Hasta pronto.